Estimados alumnos, reciban un cordial saludo y ahora continuaremos con el tema del análisis e interpretación de datos. ¿Qué entendemos por análisis e interpretación de datos? Es el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadrados estadísticas, en gráficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos comprensibles. El análisis de la información documental debe estar orientada a probar hipótesis. En cambio, la interpretación como un proceso mental sensorial da un significado más general a todos los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual. Muy bien, ya estamos en el capítulo ya casi final de la tesis y aquí ya entramos al tema del análisis e interpretación de datos. Asumimos que hasta esta etapa el joven investigador ha elaborado sus encuestas, ha hecho un trabajo de campo, ha recopilado toda esa información, las ha procesado, ¿no? Ahora pues vamos a ordenar, clasificar y vamos a presentar los resultados de ese trabajo de campo, de esa investigación, a través de cuadros estadísticos, de tablas, de gráficos, ¿de acuerdo? Para poder interpretar esos resultados y poder darle pues a la investigación un análisis más científico. En el modelo de tesis que estamos trabajando, en el capítulo ya del análisis de interpretación de datos, presentamos una tabla de esta manera, donde tiene, como ustedes observan, tiene escala, número y el porcentaje. La escala siempre trabajamos con la escala Likert, 5 niveles. El número es la cantidad de muestra que uno está trabajando, para este ejemplo 299, ¿ya? Y no se olviden que la forma de presentar una tabla es de esta manera, según el APA. No es digamos, ustedes no observan líneas verticales. Hay solamente 4 líneas horizontales y solamente así, como se muestra. Y en la parte inferior debe tener su fuente, en este caso elaboración propia, porque fue elaborado por el estudiante, por el investigador. Y su título, en este caso, tabla número 1, confía usted en la calidad de enseñanza que le imparte en la universidad, ¿no? Es la pregunta de la encuesta. Luego, tenemos el gráfico. También tiene su título y tiene su fuente, y debe ser de esta manera. Hay varios modelos de gráfico, pero este es un modelo en barras que se presenta para el trabajo. Y la otra parte sería la interpretación. En el gráfico se observa que del 100% de la muestra encuestada, el 5% está totalmente de acuerdo en que confía en la calidad de enseñanza que se imparte en la universidad, mientras que el 34% está de acuerdo, igualmente un 53% de la muestra no sabe, no opina, el otro 5% está en desacuerdo y finalmente el 3% está totalmente en desacuerdo. Como vemos, solamente interpretamos los resultados de ese gráfico, ¿no? Con los porcentajes, en relación a la pregunta de la encuesta que se está formulando. Luego de ello, ya pasamos a otro tema que viene a ser la prueba de hipótesis. Como se hizo 18 preguntas, pues debe haber 18 tablas y 18 gráficos, así como 18 interpretaciones. Y luego, el siguiente paso será la elaboración de la prueba de hipótesis. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Mencionamos que las hipótesis son supuestos, no nos refieren si es verdadero o falso, se tiene que comprobar. Y ese es el aspecto más importante en el trabajo de investigación, demostrar las hipótesis. Para ello se elabora una prueba de hipótesis, porque recuerden que hemos formulado hipótesis. Hay una hipótesis general y estamos trabajando con 3 hipótesis específicas. En total, 4 hipótesis. Estas hipótesis tienen que ser probadas. ¿De acuerdo? Entonces, como la investigación es cuantitativa, hay varios métodos. Para ello vamos a utilizar la técnica del chi cuadrado para probar nuestras hipótesis, ¿ya? Porque el chi cuadrado, ya vamos a entrar a ese tema,
está sobre todo orientado a variables de tipo de las variables que estamos trabajando, sobre todo para el tipo de investigación como es de administración y de economía. Variables cualitativas, básicamente, ¿no? En el trabajo de investigación, entonces, es frecuente formular hipótesis de investigación, las mismas que deben probarse. ¿Qué significa aceptar o rechazar? A partir de los datos muestrales de la población en estudio, es decir, de la encuesta que uno ha realizado, de la data que uno ya tiene en las tabulaciones. De este resultado, conducirá al investigador a tomar una decisión, o se acepta o se rechaza. Si se rechaza la hipótesis, no significa que la investigación no sirve. Sirve porque para hacer ciencia, pues a veces la ciencia puede fallar, pero es necesario para llegar a la verdad. Por lo tanto, el hecho de que una hipótesis sea rechazada, pues es el resultado a la cual ha llegado la investigación y es válida. La estadística, como tecnología del método científico, proporciona una variedad de métodos y técnicas para probar hipótesis de investigación. O sea, que para este aspecto vamos a hacer uso de la estadística. Las hipótesis estadísticas que se formulan con el propósito de aceptar o rechazar se denominan hipótesis nula, denotadas por H sub 0, y las hipótesis que se ubican frente a la hipótesis nula se llama hipótesis alternativa, denotadas por H sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos hipótesis en la prueba estadística, ¿ya? Una que es positiva, que es la alternativa, y otra que es nula, que es la negativa. ¿De acuerdo? Una de estas dos se va a aceptar, o la nula o la alternativa. Obviamente en nuestro trabajo de investigación, ¿ya? Tienen que aceptarse pues nuestras hipótesis de investigación, si es que el trabajo lo demanda así, pero si no, también está bien, no es que esté mal. En el trabajo de investigación se consideran a las hipótesis planteadas, recuerden, hipótesis general, hipótesis específica. A estas se plantean como hipótesis alternativas y de ellas vamos a formular las hipótesis nula. ¿Cómo? Simplemente negando las hipótesis alternativas, o sea, convirtiéndolo en algo negativo. Veamos un ejemplo. Esto está en nuestro trabajo de investigación, modelo de tesis. Tenemos una hipótesis general. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? Es la motivación influye positivamente en el desempeño laboral del personal de la empresa San Cristóbal. Esta hipótesis general constituye nuestra hipótesis alternativa, H sub 1. ¿De acuerdo? Nuestra hipótesis general formulada en el capítulo de hipótesis e indicadores constituye nuestra hipótesis alternativa, no es otra. Ahora, el siguiente paso es convertir esta hipótesis alternativa en hipótesis nula. ¿Cómo? Simplemente negamos esa hipótesis, así, ¿no? La motivación no influye positivamente en el desempeño laboral del personal de la empresa San Cristóbal. Estamos negando. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera se formula la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Pero esa es de la general y hacemos lo mismo con la específica. Así. Aquí tenemos la específica. Tenemos tres de estas, ¿no? De la misma manera, la primera hipótesis específica constituye la hipótesis alternativa y su correspondiente hipótesis nula, simplemente la negación de esa hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Reitero entonces, existen hipótesis generales e hipótesis específicas. Toda hipótesis obviamente tienen variables, ¿no? Dependiente, independiente, o variable 1 y variable 2, que pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. ¿De acuerdo? Cuando se toma una decisión relacionada a una prueba de hipótesis basada en la teoría de la probabilidad, puede ser que esta decisión sea correcta o incorrecta de la siguiente manera. Primero, rechazar una hipótesis cuando no es verdadera, o aceptar una hipótesis cuando es verdadera. En este caso nosotros esperamos aceptar la hipótesis si es verdadera, pero si no, la vamos a rechazar. El investigador debe decidir qué riesgos está dispuesto a correr en el momento de decidir si los resultados del experimento son significativos o correctos. Por esta razón, siempre debe dar a conocer qué nivel de significación o riesgo está corriendo en la aceptación o rechazo de la hipótesis nula. Ustedes saben que en la estadística nada es absoluto al 100%.
es relativo. Siempre hay un margen de error. Por lo tanto, a ello pues se le considera el nivel de significación. ¿De acuerdo? Es decir, que estadísticamente o desde el punto de vista de la estadística nunca se puede estar al 100% seguro de tener una decisión correcta. Siempre hay un margen de error. Pero si se aceptaría una probabilidad del 95% de que el resultado sea correcto contra el 5% de probabilidad de que se deba al azar, ¿no? Esto es, generalmente los investigadores toman esta probabilidad del 95%. Hay otras probabilidades, pero la mayoría recomienda usar el 95% contra el 5% de que no se dé o no se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, ese 5% constituye el nivel de significación. ¿Ya? Algunos lo representan con el símbolo sigma 0,05, que es el nivel de significación. Es decir, si estamos considerando 5% de nivel de significación, estamos asumiendo que hay un 95% de probabilidad de que sea correcto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a usar todos para nuestra tesis. Las pruebas de hipótesis utilizan tablas estadísticas construidas para diferentes niveles de probabilidad. Esas son los diferentes niveles de probabilidad, 90, 95, 96, 99. Nosotros vamos a trabajar con 95%, nivel de confianza, que le va a corresponder un nivel de significación del 0,05. ¿De acuerdo? Muy bien, la distribución normal la observamos en este gráfico que se llama la campana de Gauss, ¿ya? Donde al 95% le corresponde, miren, el nivel de distribución normal de Z de 1.96. ¿De acuerdo? Ese valor, sobre todo ustedes se acordarán para la fórmula también que se está considerando en la determinación de la muestra de una población. Aquí también, en la prueba de hipótesis y la prueba estadística, también consideramos esas mismas probabilidades. Entonces, en nuestro trabajo de investigación usaremos el nivel de significación de 0,05 y el nivel de confianza del 95%.